Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Ensayo sobre la lucidez, de José Saramago. José Saramago nació en Aciñaga, en Portugal, el 16 de noviembre de 1922. Este año se cumple el centenario, es el año Saramago. Es el autor de El año de la muerte de Ricardo Reis, de Levantado del suelo, Memorial del convento, El evangelio según Jesucristo, La viuda, Ensayo sobre la ceguera, La caverna, estos dos últimos ya se los hemos contado en Un libro, una hora, o Las intermitencias de la muerte. Le concedieron en 1998 el Premio Nobel de Literatura. Murió en Tías, en Lanzarote, en 2010. Ensayo sobre la lucidez fue publicada en 2003. Es una reflexión sobre la democracia, más necesaria que nunca. Una novela que recupera a los personajes de Ensayo sobre la ceguera. Una novela cargada de emoción y de inteligencia, llena de reflexiones y de diálogos brillantes. Nosotros se la contamos para animarles a su lectura. Vamos allá. Mal tiempo para votar. Se quejó el presidente de la mesa electoral número 14 después de cerrar con violencia el paraguas empapado y quitarse la gabardina que de poco le había servido durante el apresurado trote de 40 metros que separaban el lugar en que aparcó el coche de la puerta por donde, con el corazón saliéndosele por la boca, acababa de entrar. Está lloviendo muchísimo. El presidente saluda a todos, no dejando transparentar en el rostro o en el tono de voz indicio alguno que delate sus propias inclinaciones políticas e ideológicas. Se constituye la mesa. Fuera no hay sombra de ningún elector. Terminadas las operaciones de inspección de los diversos materiales, manda la ley de ese país que voten inmediatamente el presidente, los vocales y los delegados de los partidos, así como las respectivas suplencias. Media hora después, el presidente sugiere a uno de los vocales que salga a cerciorarse de si viene alguien y si la puerta está bien abierta. El vocal vuelve empapado y dice que la calle es un desierto de agua. El secretario, al que todos dirigieron la mirada esperando, optó por presentar una sugerencia práctica. Creo que no sería mala idea telefonear al ministerio pidiendo información sobre cómo está transcurriendo la jornada electoral aquí y en el resto del país. Sabríamos si este corte de energía cívica es general o si somos los únicos a quienes los electores no vienen a iluminar con sus votos. El presidente llama. La comunicación es breve. En el ministerio no saben qué pensar. Es natural que el mal tiempo esté reteniendo a mucha gente en sus casas, pero en toda la ciudad sucede prácticamente lo mismo. En el resto del país, en cambio, aunque hay lugares donde llueve tanto como allí, las personas están votando. El secretario decide entonces llamar a su mujer para preguntarle por qué no ha ido a votar, y su mujer le recuerda que va a ir por la tarde. El presidente, apartado en una esquina, habla con su casa desde el móvil y los otros, utilizando sus propios aparatos discretamente en susurros, hacen lo mismo. A ningún familiar le apetece calarse hasta los huesos y esperarán a que escampe para votar. Casi una hora después entró el primer elector. Contra la expectativa general y para desaliento del vocal de la puerta, era un desconocido. Dejó el paraguas escurriendo en la entrada de la sala y, cubierto por una capa de plástico lustrosa por el agua, calzando botas de goma, avanzó hacia la mesa. El segundo elector tarda 10 minutos en aparecer, pero a partir de él, si bien con cuentagotas, sin entusiasmo, como hojas otoñales desprendiéndose lentamente de las ramas, las papeletas van cayendo en la urna. A mediodía empieza a llover menos, pero el monótono goteo de electores no se altera. Como por encanto, aparece una cámara de televisión salida de la nada y un periodista pregunta cómo está transcurriendo la jornada. El presidente responde que podría ser mejor, pero que espera que la afluencia de electores aumente. A las 4 de la tarde, precisamente una hora que no es ni mucho ni poco, que no es carne ni pescado, los electores que hasta entonces se habían quedado en la tranquilidad de sus hogares, ignorando ostensiblemente la obligación electoral, comenzaron a salir a la calle,
la mayoría por sus propios medios, otros con la ayuda benemérita de bomberos y de voluntarios, ya que los lugares donde vivían aún se encontraban inundados e intransitables, y todos, los sanos y los enfermos, aquellos por su pie, estos en sillas de ruedas, en camillas, en ambulancias, confluían hacia sus respectivos colegios electorales como ríos que no conocen otro camino que no sea el del mar. El Ministerio del Interior saca una nota que demuestra el alivio del gobierno en cada línea. En cuanto a los tres partidos en liza, el de la derecha, el del medio y el de la izquierda, después de echar cuentas rápidas de las ganancias y pérdidas que resultarán de tan inesperado movimiento de ciudadanos, hacen públicas declaraciones de congratulación en las cuales, entre otras lindezas estilísticas del mismo Jaez, se afirma que la democracia está de enhorabuena. También en términos semejantes se expresa, con la bandera nacional detrás, primero el jefe del Estado en su palacio, después el primer ministro en su palacete, y el ministro del Interior prorroga 2 horas el término de la votación. Pasaba de la medianoche cuando el escrutinio terminó. Los votos válidos no llegaban al 25%, distribuidos entre el partido de la derecha, 13%, partido del medio, 9%, y partido de la izquierda, 2,5%. Poquísimos los votos nulos. Poquísimas las abstenciones. Todos los otros, más del 70% de la totalidad, estaban en blanco. Como escribe Pilar del Río en La intuición de la isla, el libro arranca con una frase que algunos lectores, a modo de guiño, han repetido cuando, habiendo elecciones a la vista, el día se presentaba con demasiado calor, frío, viento, lluvia, o más recientemente, para acabar de complicar los procesos electorales, con una pandemia que aterroriza a los ciudadanos. Mal tiempo para votar, decían parodiando el arranque del libro, al salir de casa para depositar la papeleta. Que en Ensayos sobre la lucidez era un voto en blanco, porque los ciudadanos del país sin nombre donde sucede la acción no confiaban en los candidatos de los partidos de izquierdas, derechas o del partido del medio, como irónicamente denomina a quienes a sí mismos se reivindican equidistantes o simplemente tibios. El desconcierto, la estupefacción, pero también la burla y el sarcasmo barren el país de una punta a otra. Solo ha ocurrido en la capital. Las mayores críticas se las lleva el gobierno, que cantó victoria antes de tiempo, los partidos, que comenzaron a manejar los votos en blanco como si fuesen una viña por vendimiar, y ellos, los vendimiadores, y los periódicos y otros medios de comunicación social, por la facilidad con que pasan de los aplausos a la crítica salvaje, como si ellos mismos no formaran parte activa en la preparación de los desastres. En la capital se nota una agitación política que recorre toda la ciudad como un reguero de pólvora en busca de su bomba. La ley estipula que en caso de catástrofe natural las elecciones se repitan 8 días después, y así lo anuncia el primer ministro esa noche en la televisión. El gobierno, añadió dándole al semblante un aire grave y acentuando con intención las sílabas fuertes, confía en que la población de la capital, nuevamente llamada a votar, sabrá ejercer su deber cívico con la dignidad y el decoro con que siempre lo hizo en el pasado, dándose así por írrito y nulo el lamentable acontecimiento en que, por motivos todavía no del todo aclarados, pero que se encontraban en curso de investigación, el habitual preclaro criterio de los electores de esta ciudad se vio inesperadamente confundido y desvirtuado. El domingo siguiente es un día hermoso. Cuando las puertas de los colegios electorales todavía no están abiertas, ya hay extensísimas filas de ciudadanos aguardando su turno. Pero no hay ni una fila en toda la ciudad en la que no se encuentren uno o más espías con la misión de escuchar y grabar los comentarios de los electores. No graban más que frases insignificantes. La impresionante tranquilidad de los votantes en las calles y dentro de los colegios electorales no se corresponde con la disposición de ánimo en los gabinetes de los ministros y en las sedes de los partidos. Eso sí, los electores, salvo escasas excepciones, responden con un silencio impenetrable a las preguntas de los encargados de los sondeos sobre el sentido de su voto. Entre espías y vigilantes, entre magnetofones y cámaras de vídeo, todo parece seguro y bien seguro, pero cuando en los colegios electorales comienzan a contar los votos, un rumor impetuoso de avalancha atraviesa la ciudad. A las 10 de la noche, finalmente, apareció en televisión el primer ministro. Venía con el rostro demudado, con ojeras profundas, efecto de una semana entera de noches mal dormidas, pálido a pesar del maquillaje tipo buena salud. Traía un papel en la mano, pero casi no lo leyó.
Apenas le lanzó alguna que otra mirada para no perder el hilo del discurso. «Queridos conciudadanos», dijo, «el resultado de las elecciones que hoy se han realizado en la capital es el siguiente. Partido de la derecha, 8%. Partido del medio, 8%. Partido de la izquierda, 1%. Abstenciones, 0. Votos nulos, 0. Votos en blanco, 83%. Dice que el gobierno necesita investigar las causas primeras y últimas de tan desconcertantes resultados y que los votos en blanco han asestado un golpe brutal a la normalidad democrática y que ha decidido solicitar la declaración del estado de excepción en la capital. Al ministro de Defensa, un civil que no ha hecho el servicio militar, le sabe a poco la declaración del estado de excepción. Lo que él quiere es un estado de sitio. El primer ministro reconoce que la gravedad de la situación es extrema, que la patria ha sido víctima de un infame atentado contra los cimientos básicos de la democracia representativa, pero prefiere comenzar con métodos discretos. El plan se asienta en una amplia y sistemática infiltración entre los ciudadanos que pueda desvelar las razones de lo ocurrido. La elección de los agentes, unos procedentes de la secreta, otros de corporaciones públicas, es rápida y eficaz. Lo primero que hacen es analizar las grabaciones realizadas el día de las elecciones. Son llamados para ser interrogados 500 sospechosos. Pero el plan es un fracaso. Votar en blanco es un derecho sin restricciones y está escrito con todas sus letras. Se impone la implantación de un estado de sitio en serio, con toque de queda, cierre de salas de espectáculos, intensivas patrullas de fuerzas militares por las calles, prohibición de reuniones de más de 5 personas, para humillar a la capital. Pasaron los días. Las dificultades iban creciendo sin parar, se agravaban y se multiplicaban. Brotaban bajo los pies como hongos después de la lluvia, pero la firmeza moral de la población no parecía inclinada a rebajarse ni a renunciar a aquello que había considerado justo y por eso lo expresó con su voto, el simple derecho a no seguir ninguna opinión consensualmente establecida. Una mañana, las calles de la capital aparecen invadidas de gente que lleva en el pecho pegatinas rojo sobre negro con las palabras «Yo voté en blanco». De las ventanas penden grandes carteles que declaran negro sobre rojo «Nosotros votamos en blanco». Pero lo más visible de todo, lo que se agita y avanza sobre las cabezas de los manifestantes, es un río interminable de banderas blancas. Los altavoces de los coches de la policía se desgañitan, berreando que no están permitidas reuniones de más de 5 personas, pero las personas son 50, 500, 5.000, 50.000. Entonces, el primer ministro revela su plan. Dice que ha llegado la hora de partirle el espinazo a la resistencia. Lo que traigo aquí es nada más y nada menos que una propuesta de retirada múltiple. Un conjunto de acciones que algunos tal vez consideren absurdas, pero que tengo la certeza de que nos conducirán a la victoria total y al regreso de la normalidad democrática. A saber, y por orden de importancia, la retirada inmediata del gobierno a otra ciudad que pasará a ser la nueva capital del país. La retirada de todas las fuerzas del ejército allí establecidas. La retirada de todas las fuerzas policiales. Con esta acción radical, la ciudad insurgente quedará entregada a sí misma. Tendrá todo el tiempo que necesite para comprender lo que cuesta ser segregada de la sacrosanta unidad nacional. Y cuando no pueda aguantar más el aislamiento, la indignidad, el desprecio, cuando la vida dentro se convierta en un caos, entonces sus habitantes culpables vendrán hasta nosotros con la cabeza baja implorando nuestro perdón. Lo que el primer ministro ha propuesto es, ni más ni menos, huir del virus que afecta a la mayor parte de los habitantes de la capital, que tal vez acabe infectando al resto. Saldrán Su Excelencia el Jefe del Estado y todo el gobierno hasta el nivel de subsecretarios, acompañados por sus asesores más cercanos. Saldrán los diputados de la Nación, las fuerzas del Ejército y de la Policía, incluyendo la de Tráfico, pero el consistorio municipal permanecerá en bloque con su respectivo presidente. Permanecerán las corporaciones de bomberos y los servicios de limpieza urbana. Se garantizarán el abastecimiento de agua y de energía eléctrica. Y pocas noches después, la caravana de coches y seguridad está preparada para salir de la ciudad. A medida que los automóviles iban avanzando por las calles,
Se encendían en las fachadas, una tras otra, de arriba a abajo, las bombillas, las lámparas, los focos, las linternas, los candelabros, si los había, tal vez algún viejo candil de latón de 3 picos, de esos que se alimentaban con aceite, todas las ventanas abiertas y desbordando a chorros, un río de luz como una inundación, una multiplicación de cristales hechos de lumbre blanca, señalando el camino, apuntando la ruta de la fuga a los desertores para que no se pierdan, para que no se extravíen por atajos. La frontera es igual en todas las salidas de la ciudad. Una compleja barrera móvil, un par de tanques, cada uno a un lado de la carretera, unos cuantos barracones y soldados armados con uniformes de campaña y con las caras pintadas. Las luces comienzan a apagarse cuando el último camión de la tropa y la última furgoneta de la policía salen de la ciudad. A las 7 de la mañana se va a producir una importante comunicación por televisión del jefe del Estado, dirigida a todo el país, y en particular, como no podía ser de otra manera, a los obstinados habitantes de la capital. Las personas que aguardan la inminente exhibición oratoria del jefe del Estado no pueden imaginar el esfuerzo que a los asesores literarios de la Presidencia de la República les ha costado preparar el discurso. Al contrario de lo que sería lógico esperar, ningún oyente, ya sea de radio o televisión, notó que de la boca del presidente no salían los habituales vocativos ni este, ni ese, ni aquel, quizá porque el fugitivo dramatismo de las primeras palabras lanzadas al éter, os hablo con el corazón en la mano, hubiesen desaconsejado a los asesores literarios del jefe de Estado por superflua e inoportuna la introducción de cualquiera de los estribillos de costumbre. Lo que el presidente de la República iba a comunicar, adiós, hasta otro día, ya era del conocimiento de todos, pero se entiende que las personas tengan la curiosidad de ver cómo se descalzaba la bota. Cuando el discurso termina, las calles, hasta ahí prácticamente desiertas, cerrado casi todo el comercio, casi vacíos los autobuses que pasan, se llenan de gente en pocos minutos. Quienes se han quedado en casa acuden a las ventanas. Son como 2 ríos, uno que sube, otro que baja, y se saludan de un lado a otro como si la ciudad estuviera en fiestas, como si fuese festivo local. No se ven por ahí ni ladrones, ni violadores, ni asesinos. Nadie va a trabajar, eso sí. Los periódicos se agotan. Todos traen en primera página la arenga del presidente. Los titulares de apertura son enormes, monumentales. La fiesta no dura mucho. La consecuencia de la gravedad de la situación no tarda en aminorar el tono de las manifestaciones de alegría. Algunos sugirieron que un grupo fuese a hablar con el alcalde, ofreciéndole leal colaboración y explicándole que las intenciones de las personas que habían votado en blanco no eran derribar el sistema y tomar el poder, que por otra parte no sabrían qué hacer luego con él, que si votaron como votaron era porque estaban desilusionados y no encontraban otra manera de expresar de una vez por todas hasta dónde llegaba la desilusión, que podrían haber hecho una revolución, pero seguramente moriría mucha gente, y no querían eso, que durante toda la vida, con paciencia, habían depositado sus votos en las urnas y los resultados estaban a la vista. Esto no es democracia ni es nada, señor alcalde. Un periódico dice que el ayuntamiento debería asumir toda la autoridad. Otros, de tipo pesimista, aprensivo, creen que la situación no tiene salida, que están condenados al fracaso. Al día siguiente se confirma el rumor. Los camiones de recogida de basuras no salen a la calle. Los basureros se declaran en huelga total. Un periódico, que desde su fundación se había especializado en el oficio de amplificar las estrategias y tácticas gubernamentales, publica que la rebeldía de los habitantes de la capital puede terminar en un baño de sangre. Pero al mediodía exacto, de todas las casas de la ciudad salen mujeres armadas con escobas, cubos y recogedores, y sin una palabra comienzan a barrer las portadas de los edificios donde viven, desde la entrada hasta el medio de la calle, donde se encuentran con otras mujeres. Posiblemente, por esa misma razón, al tercer día salen a la calle los trabajadores de la limpieza, vestidos de civil. Al ministro del Interior no le sienta nada bien. Le parece que eso roza los límites de la complicidad criminal. En 2003 regresa José Saramago a Lanzarote con experiencias acumuladas de viajes por distintos continentes. África, América, Asia, también Europa. Y con muchas preguntas. ¿Dónde está, en este sitio y en este otro, la democracia, que es gobierno del pueblo para el pueblo? ¿Se valora el concepto de ciudadanía o manda el negocio? ¿Se está preparando un mundo para consumidores y quien no tenga capacidad para consumir será marginalizado definitivamente?
¿Dónde están los valores del humanismo que se presentaron como salvadores? ¿Qué quedó de la idea del progreso, que era envolvente y universal? ¿Será que la ceguera persiste? Con estas preguntas se sentaba ante el ordenador. Apenas le llegó la mala noticia, le ordenó por teléfono al alcalde que los autores del desacato a las órdenes recibidas fuesen conminados rápidamente a obedecer, lo que traducido a palabras claras significaba volver a la huelga bajo pena de procesos disciplinarios sumarios. El alcalde le respondió que las cosas siempre parecen fáciles de resolver vistas desde lejos, pero que quienes están en el terreno, quienes tienen que salvar de hecho los escollos, a esos hay que escucharlos con atención antes de tomar ninguna decisión. El alcalde es del mismo partido que el ministro, pero aún así discuten, se acusan de deslealtad. Y el ministro le amenaza con pedir su dimisión, lo que para el alcalde sería quitarle un peso de encima. El ministro termina preguntando al alcalde si votó en blanco. El alcalde contesta que nunca se sabe. Después de colgar, el alcalde se aproxima a la ventana, descorre un poco la cortina y mira afuera. La plaza tiene el aspecto habitual, gente que pasa, 3 personas sentadas en un banco a la sombra de un árbol, las terrazas de los cafés con sus clientes, las vendedoras de flores, una mujer seguida por un perro, los kioscos de prensa, autobuses, automóviles, lo mismo de siempre. Al contrario de lo predicho por los agoreros, no se han perpetrado durante estos días ni más robos, ni más violaciones, ni más asesinatos que antes. Le dice a su jefe de gabinete que va a salir, pero que no necesita que nadie le acompañe, conducir a él. Quiere dar una vuelta por la ciudad, ver a la gente que pasa sin prisas, aparcando de vez en cuando y saliendo para andar un poco mientras escucha lo que se dice. Mezclarse con los blanqueros. Todo está tranquilo, pero el alcalde siente una especie de amenaza flotante en el aire. Se va a casa. Su mujer es cirujana y no está, así que cuando llega la hora de cenar, se va a un restaurante. El camarero trajo el plato. Aquí tiene, señor alcalde, buen provecho. Estaba a punto de llevarse el tenedor a la boca cuando una explosión hizo estremecer el edificio de arriba abajo, al mismo tiempo que reventaban en añicos los cristales exteriores e interiores. Mesas y sillas se derrumbaron. Había personas gritando, gimiendo, algunas heridas, otras aturdidas por el choque, otras trémulas del susto. El alcalde sangraba por un corte en la cara causado por un vidrio. Era evidente que habían sido alcanzados por la onda expansiva de la explosión. La explosión ha ocurrido en la estación del metro. Apretando una servilleta contra la herida, el alcalde corre a la calle. Hay otras personas corriendo a su lado. El primer vehículo de bomberos aparece cuando el alcalde se abre camino por entre las personas que acuden a ver el desastre. Se dirige hacia el jefe de bomberos, que le dice que es lo peor que ha visto nunca, que huele a fósforo. Aparece una unidad móvil de televisión y luego más prensa que le empieza a hacer preguntas que no puede contestar. 2 horas después, el fuego se considera extinguido, pero no es posible saber cuántas personas han muerto. El alcalde se mantiene allí hasta que las brasas pierden fuerza. Tiznado, con la cara negra por la sangre coagulada, comienza a andar camino a casa. Cuando llega, toma el teléfono y marca un número reservado. Son casi las 3 de la madrugada. Pide que le pasen con el ministro del Interior. El alcalde respiró hondo. Preguntó: ¿No tiene nada que decirme, señor ministro? ¿A qué se refiere? Si tiene alguna idea acerca de quién ha colocado la bomba. Me parece que está bastante claro. Sus amigos del voto en blanco han decidido pasar a la acción directa. No me lo creo. Que se lo creo, no. La verdad es esa. Es o va a ser. Entiéndalo como quiera, señor ministro. Lo que ha pasado aquí es un crimen hediondo. Supongo que tiene razón. Así se le suele llamar. ¿Quién colocó la bomba, señor ministro? ¿Qué pretende insinuar? Una pregunta no es una insinuación. Insinuación sería si le dijese lo que ambos estamos pensando en estos momentos. Cuidado, está yendo demasiado lejos. No estoy yendo, ya he llegado. ¿Qué quiere decir? Que estoy hablando con quien tiene responsabilidad directa en el atentado. Está loco. Preferiría estarlo. El alcalde le dice al ministro que a partir de ese momento deja de ser alcalde de esa ciudad sitiada. El ministro le avisa en nombre del gobierno de que se arrepentirá amargamente, o ni siquiera tendrá tiempo de arrepentirse si no guarda sobre este asunto silencio total. El hombre que había sido alcalde se levanta y va al cuarto de baño, se desnuda y se mete debajo de la ducha. En ese momento, los bomberos acaban de encontrar el primer cuerpo carbonizado. 23 muertos ya contados. Y no sabemos cuántos se encuentran todavía debajo de los escombros. 23 muertos por lo menos, señor ministro del Interior.
Repetí el primer ministro golpeando con la palma de la mano derecha los periódicos abiertos sobre la mesa. El ministro le dice que habían pensado en un artefacto no demasiado potente, que causase poco más que un susto, pero que desgraciadamente algo falló en la cadena de transmisión de la orden. La capital se prepara para una manifestación. El número definitivo de muertos ha pasado a 34. No se sabe de dónde ni cómo nace la idea de que los cuerpos no deberían ser enterrados en los cementerios como muertos normales, que las sepulturas deberían quedarse en el terreno ajardinado fronterizo a la estación del metro. 3 días después del atentado, comienzan las personas a salir a la calle. Van en silencio, graves. Muchas llevan banderas blancas, todas una banda blanca en el brazo izquierdo. A las 11 de la mañana, la plaza ya está llena, pero allí no se oye nada más que el inmenso respirar de la multitud. No hay discursos ni iglesias, cada uno con su disgusto y todos con la misma pena. La cabecera de la manifestación había girado un cuarto sobre sí misma. Ahora subía la empinada calzada hacia una avenida larga y ancha, al final de la cual torcerían a la derecha, recibiendo en el rostro, a partir de ahí, la caricia de la fresca brisa del río. El palacio presidencial estaba a 2 kilómetros de distancia, todo por camino llano. Los reporteros habían recibido orden de dejar la manifestación y correr para tomar posiciones frente al palacio. La idea general, tanto en los cuarteles centrales de las redacciones como entre los profesionales que trabajaban sobre el terreno, es que desde el punto de vista del interés informativo, la cobertura ha resultado una pérdida de tiempo. Hubieran deseado que tirasen una piedra, que quemasen una efigie del presidente, que rompiesen unos cuantos cristales de las ventanas, que hubiesen entonado un canto revolucionario. Pero las personas llegan y llenan la plaza. Están media hora mirando en silencio el palacio cerrado. Después se dispersan, y unos andando, otros en autobuses, otros compartiendo coches con desconocidos solidarios, se van a casa. Lo que la bomba no había conseguido, lo hizo la pacífica manifestación. Asustados, inquietos, los votantes indefectibles de los partidos de la derecha y del medio, PDD y PDM, reunieron a sus respectivos consejos de familia y decidieron, cada uno en su castillo, pero unánimes en la deliberación, abandonar la ciudad. Durante una semana, el comité organizador de las futuras caravanas de automóviles debate y aprueba un audaz plan de acción. En 3 días recogerán las cosas y en la madrugada del 4 se irán. El comité pone sobre la mesa el problema de cómo reaccionarán a la fuga en bloque los blanqueros. Muchas de estas preocupadas familias viven en edificios donde también habitan inquilinos de la otra margen política, los cuales, en una acción deplorablemente revanchista, podrían dificultar la salida de los retirantes, pinchar los neumáticos de los coches, levantar barricadas en los rellanos, trabar los ascensores. A las 3 en punto de la madrugada del día marcado, las familias comienzan a salir de casa con sus maletas y sus maletones, sus bolsas y sus paquetes, sus gatos y sus perros. Pero las puertas de los otros inquilinos no se abrieron. Nadie se asomó a la escalera para gozar con el espectáculo de la fuga. Nadie hizo chascarrillos. Nadie insultó. Los inquilinos de las otras casas se habían despertado. Sin embargo, ninguno de ellos se levantó de la cama para acechar por la mirilla de la puerta. Solamente se decían unos a otros, bien cobijados en sus camas: se van. Pero regresan casi todos. El gobierno no puede permitir que nadie salga de la ciudad y aunque hay grandes discusiones entre el ministro del Interior y el primer ministro, mientras una kilométrica caravana de coches y furgonetas cargados hasta los topes se extiende a lo largo de la carretera, como si el gobierno tuviera miedo de que la peste blanca contaminara al resto del país. Al final, se decide que el ministro del Interior salga por televisión para dar un discurso que pueda escucharse en las radios de los coches. Dice que el gobierno cree que la acción militante más apropiada a la circunstancia presente consiste en el regreso inmediato a la vida de la capital, a los hogares, bastiones de la legalidad, cuarteles de resistencia, y aprovecha la oportunidad para revelar la existencia de un plan de asalto y saqueo de las casas abandonadas. Durante unos buenos 10 minutos nada se mueve, hasta que de pronto el último coche de la fila comienza a dar media vuelta. A continuación, el que tiene delante, y luego otro, y otro, y otro. Al llegar a la capital, desciende casi a ras de los tejados el helicóptero,
ve nítidamente personas saliendo de algunos edificios, hombres y mujeres que se quedan en las aceras como si estuvieran esperando a alguien. Llegan los vehículos. Se abrieron las puertas. Sus ocupantes salieron. Las personas que esperaban en la acera avanzaron. ¡Es ahora! ¡Es ahora! ¡Preparémonos para lo peor!, berreó el comentarista ronco de excitación. Entonces esas personas intercambiaron algunas palabras que no pudieron ser oídas y, sin más, comenzaron a descargar los coches y a transportar dentro de las casas, a plena luz del día, lo que de ellas había salido bajo la capa de una negra noche de lluvia. ¡Mierda!, exclamó el primer ministro y dio un puñetazo en la mesa. Durante todo el día, hasta la hora del inicio del Consejo de Ministros, que va a presidir el presidente de la República, la sucia palabra es muchas veces mascullada en el silencio del pensamiento. La primera intervención es la del presidente de la República. Dice que todavía no han dado ni un solo paso efectivo en el camino de la solución del problema. El primer ministro habla de la necesidad de un cambio de estrategia que no tiene definida, así que quiere escuchar la opinión de sus ministros. Los ministros empiezan a discutir algunas ideas, pero el presidente se queja de que andan tanteando, a ciegas. El silencio fue de esos que se cortaría con una navaja. Sí, a ciegas, repitió el presidente, sin darse cuenta del constreñimiento general. Desde el fondo de la sala se oyó la voz tranquila del ministro de Cultura, igual que hace 4 años. Al rojo vivo, como ofendido por una obscenidad brutal, inadmisible, el ministro de Defensa se levantó y, apuntando con el dedo acusador, dijo: «Usted acaba de romper vergonzosamente un pacto nacional de silencio que todos habíamos aceptado. Que yo sepa, no hubo ningún pacto, y mucho menos nacional. Hace 4 años ya era mayorcito, y no recuerdo que los habitantes de la capital fueran llamados a firmar un pergamino en el que se comprometían a no pronunciar nunca ni una sola palabra sobre el hecho de que durante algunas semanas estuvimos todos ciegos». El primer ministro dice que es verdad, que no hubo un pacto en sentido formal, pero que todos piensan que la terrible prueba por la que pasaron debería ser considerada como una abominable pesadilla, algo que tuvo existencia como sueño y no como realidad, y que la alusión a la todavía hoy inexplicable tragedia sucedida hace 4 años ha sido una manifestación de mal gusto. Yo solo he dicho que hace 4 años estábamos ciegos, y ahora digo que probablemente seguimos ciegos. La indignación es general. Las protestas se atropellan. Todos quieren intervenir. El primer ministro mira al presidente de la República como pidiéndole consejo y luego dice que no va a dar la palabra a nadie y afirma que el voto en blanco es una manifestación de ceguera tan destructiva como la otra. «O de lucidez», dijo el ministro de Justicia. «¿Qué?», preguntó el ministro del Interior, creyendo haber oído mal. «Digo que el voto en blanco puede ser apreciado como una manifestación de lucidez por parte de quien lo ha usado». ¿Cómo se atreve, en pleno Consejo de Gobierno, a pronunciar semejante barbaridad antidemocrática? Debería darle vergüenza. El que hasta aquí ha sido ministro de Justicia se levanta, inclina la cabeza en dirección al presidente y al primer ministro y sale de la sala. El silencio es interrumpido por el arrastrar de una silla. El ministro de Cultura se levanta y anuncia que presenta su dimisión. Media hora después, los ministros vuelven a sentarse alrededor de la mesa. Han retirado las 2 sillas. Ya no se notan las ausencias. El primer ministro parece satisfecho. No tarda en saberse por qué. Señor presidente, señores, osemos dar un paso adelante. Sustituyamos el silencio por la palabra. Terminemos con este estúpido e inútil fingimiento de que antes no sucedió nada. Hablemos abiertamente de lo que fue nuestra vida, si vida era aquello, durante el tiempo en que estuvimos ciegos. Que los periódicos recuerden, que los escritores escriban, que la televisión muestre las imágenes de la ciudad que se grabaron después de recuperar la visión, que las personas se convenzan de que es necesario hablar de los males de toda especie que tuvieron que soportar. Que hablen de los muertos, de los desaparecidos, de las ruinas, de los incendios, de la basura, de la podredumbre. Y luego, cuando nos hayamos arrancado los harapos de falsa normalidad con que venimos queriendo tapar la llaga, diremos que la ceguera de esos días ha regresado a la ciudad bajo una nueva forma. Llamemos la atención de la gente con el paralelismo entre la blancura de la ceguera de hace 4 años y el voto en blanco de ahora.
El primer ministro cree que es posible que muchas personas se dejen impresionar y se pregunten ante el espejo si no estarán otra vez ciegas, si esta ceguera, aún más vergonzosa que la otra, no los estará desviando de la dirección correcta, empujándolos hacia el desastre. Y dice que tienen que descubrir la cabeza maldita de la Tenia y que mientras no la arranquen hacia la luz y para el castigo que se merece, el mortal parásito seguirá reproduciendo sus anillos y minando las fuerzas de la nación. Todos los ministros se levantan para aplaudir. El presidente de la República y el primer ministro se abrazan. Luego el ministro del Interior levanta la mano y propone bombardear la ciudad con papeles. Una declaración firmada por el presidente de la República y dirigida a la población de la capital, y una serie de mensajes breves y eficaces que abran camino y preparen los espíritus para la acción. La propuesta es aprobada. 3 días después de que los helicópteros hagan llover sobre las calles los papeles, el presidente de la República recibe una carta que cae en manos de un secretario escrupuloso, que se la pasa inmediatamente. Excelentísimo señor presidente de la República, le pido licencia para desplegar ante el preclaro juicio de vuestra excelencia algunos hechos desconocidos que tal vez le puedan ayudar a comprender mejor la naturaleza del flagelo que nos ha caído encima. Es la primera vez que hablo de este asunto a alguien. Que hace 4 años, con mi mujer, formé parte casual de un grupo de 7 personas que, como tantas otras, luchó desesperadamente por sobrevivir. Puede parecer que no estoy diciendo nada que vuestra excelencia, por experiencia propia, no haya conocido. Pero lo que nadie sabe es que una de las personas del grupo nunca llegó a cegar. Una mujer casada con un médico oftalmólogo. El marido estaba ciego como todos nosotros. Pero ella no. Y luego le dice que no querría que esa carta fuese leída como una denuncia, aunque por otro lado tal vez debiera serlo, porque le cuenta un asesinato fue cometido en aquellos días, precisamente por la persona que no se quedó ciega. Pero eso, dice, es una cuestión con la justicia, y él se conforma con cumplir su deber de patriota. Menos de 1 hora después, el primer ministro, convocado con carácter de urgencia al palacio, entra en el despacho. El presidente le muestra la carta. Cree que el autor de la carta es un patriota cargado de buenas intenciones y al mismo tiempo un canalla, porque si esa mujer realmente no se quedó ciega, probablemente el autor de la carta le debe la fortuna de estar vivo. La opinión del primer ministro es que debe archivarse esa carta en la sección de los escritos alucinados y que se ignore el asunto. El presidente de la República cree que tiene razón, pero de pronto reciben una llamada del ministro del Interior. También ha recibido la carta. Ocultos entre unos matorrales que casi bordean el perímetro del cerco, 3 hombres aguardan que la noche se torne madrugada. Están vestidos de paisano y el arma que portan en la funda es simplemente la pistola a la que se da el tranquilizador nombre de reglamentaria. En una carretera secundaria, a unos 500 metros de allí, espera el automóvil que los llevará en el sigilo de la noche hasta su destino en la capital, una falsa empresa de seguros y reaseguros. El ministro del Interior les ha pedido resultados y les ha prometido no preguntar con qué medios los han obtenido. No portan ninguna instrucción escrita, ningún salvoconducto. Llegan de noche a las instalaciones de la Providencial Sociedad Anónima, Seguros y Reaseguros, conforme a cualquiera puede leer en la placa de la puerta. Esta expedición tiene 2 objetivos, uno principal y otro secundario. El objetivo secundario es averiguar todo lo que sea posible, pero en principio sin excesivo empeño, sobre el supuesto crimen cometido por la mujer que guiaba el grupo de 6 ciegos. El objetivo principal es averiguar si existe alguna relación entre esa mujer y la nueva epidemia que es el voto en blanco. Por la mañana se dirigen en coche a la calle donde vive el hombre que escribió la carta. Llaman al timbre. Pocos segundos después, se oye a alguien, un hombre, preguntar desde dentro quién es. Un subordinado, ahuecando la voz, suelta la palabra policía. El hombre no parecía atemorizado. Tenía en la cara la expresión de quien ve llegar por fin a los visitantes que esperaba. Si alguna sorpresa se notaba, era la de que fuesen tantos. El inspector le preguntó el nombre. Él lo dijo y añadió: ¿quieren pasar? Perdonen el desorden de la casa, no pensaba que llegarían tan temprano. Es más, estaba convencido de que me llamarían a declarar y resulta que han venido ustedes. Supongo que es por la carta. Sí, por la carta, confirmó sin más el inspector. Pasen, pasen. El comisario comienza a hacerle preguntas sobre el asesinato cometido por aquella mujer hace 4 años.
El hombre no acaba de entender por qué el comisario no va directamente al meollo de la cuestión, en vez de perder tiempo con un episodio que solo evocó para oscurecer las sombras de un retrato ya de por sí inquietante. El hombre cuenta que no vio el asesinato y le cuenta las circunstancias en las que se produjo, las violaciones de mujeres a cambio de comida, el horror, y luego les cuenta que su mujer también fue violada y que él no pudo soportar que su mujer hubiera tenido que ponerse debajo de aquellos bandidos, que durante un año aguantó la vergüenza como pudo, pero al final se le hizo insoportable y se separó. Y les describe quiénes integraban el grupo, la mujer que veía y su marido oftalmólogo, la prostituta, la llaman así, pero nadie dijo que lo fuera, y el viejo que era ciego de un ojo y que después se fue a vivir con ella. Él, que fue la primera persona que perdió la vista, y su mujer, y un niño estrábico que se había perdido de su familia. Les da los nombres y las direcciones de todos, salvo del niño estrábico. El hombre se preguntaba con qué gesto, con qué palabra podría atraerse, aunque fuera en el último instante, la simpatía de los policías, su benevolencia, su complicidad. De repente recordó. «Tengo una foto», exclamó. «Sí, creo que la tengo». «¿Qué foto?», preguntó el inspector. «Una del grupo, sacada después de que recuperáramos la vista». El comisario y sus ayudantes deciden trabajar por separado. El comisario irá a ver a la mujer del médico. Antes, el comisario tiene una conversación con el ministro del Interior, con nombres en clave. El comisario es Papagayo de Mar, el ministro Albatros. A la mañana siguiente, el comisario va a casa de la mujer, llama a la puerta. Espera que le pregunten desde dentro quién es, pero la puerta se abre simplemente y aparece una mujer. El comisario muestra el carnet de identificación. La mujer le pregunta qué quiere y el comisario le dice que prefiere no interrogarla en el rellano. O sea que es un interrogatorio, contesta la mujer, y le deja pasar a una acogedora sala de estar donde le ofrece una taza de café. 3 minutos después se oye abrir la puerta. Es el oftalmólogo, su marido, que se pregunta qué quiere la policía de gente inocente. El comisario guarda silencio durante algunos segundos. El comisario extrajo del bolsillo interior de la chaqueta su bloc de notas, preparó la pluma y dejó que la voz le saliera en un tono neutro, sin expresión, como si no le interesara realmente la respuesta. ¿Qué explicación podría darme, señora, del hecho de no haberse quedado ciega hace 4 años cuando la epidemia? El médico y la mujer cruzaron las miradas sorprendidos. Ella pregunta cómo lo sabe, y el comisario dice que lo sabe, y eso le basta. La mujer pregunta en qué puede interesarle a la policía que ella haya estado ciega o no hace 4 años. El comisario contesta que no haber cegado no es un crimen, aunque haya cometido un crimen, gracias precisamente a no estar ciega. La mujer mira al marido como si estuviera pidiéndole un consejo. Luego se vuelve bruscamente hacia el comisario y dice que es verdad, que mató a un hombre. Y luego mantiene fija la mirada, a la espera. El comisario simula que toma nota en el cuaderno, pero lo que pretende es ganar tiempo, pensar en la jugada siguiente. La mujer dice que no fue un crimen, sino un acto de justicia, y le cuenta que mató a un violador, a un ser repugnante. La mujer le dice que le diga de verdad lo que le ha traído hasta su casa, y el comisario dice que al día siguiente se lo dirá. Por la noche, vuelve a hablar con el ministro, que le pregunta qué le ha parecido a la mujer, y el comisario contesta que una mujer decente, normal, inteligente, y a la vez absolutamente fuera de lo común. ¿Puedo hacerle una pregunta, Albatros? Hágala que yo responderé, Papagayo de Mar. Siempre he sido bueno dando respuestas. ¿Qué sucederá si no se encuentran pruebas de culpabilidad? Lo mismo que sucedería si no se encontrasen pruebas de inocencia. ¿Cómo debo entender eso, Albatros? ¿Que hay casos en que la sentencia ya está escrita antes del crimen? Siendo así, si entiendo bien a dónde quiere llegar, le ruego que me retire de la misión, Albatros. Será retirado, Papagayo de Mar, pero no ahora ni a petición propia. Será retirado cuando este caso se cierre. Esa misma noche el comisario vuelve a casa de la mujer. Allí están todos los del grupo, salvo el niño estrábico y el hombre que escribió la carta. No está más de media hora en casa de la mujer del médico, pero ese tiempo basta para revelar al estupefacto grupo los tenebrosos fondos de su misión. Les dice que hará todo lo posible para desviar de esa casa la atención de sus superiores, pero que no garantiza que pueda conseguirlo. A las 3 de la madrugada el comisario sigue dando vueltas en la cama sin lograr conciliar el sueño. A las 3:30 suena el teléfono rojo. El ministro del Interior le ordena que a las 9 esté en el puesto 6 norte de la frontera para entregarle a una persona que le estará esperando la fotografía del grupo. El comisario llega hasta allí y entrega la fotografía. Luego
Aparca el coche y pasea por la ciudad. Y por casualidad llega hasta la calle donde vive la mujer del médico. Entonces la ve salir con su perro. La sigue hasta un jardín donde la mujer se sienta y se pone a leer. El comisario se acerca y le cuenta lo de la fotografía. Cuando se acerca el perro, la mujer le cuenta cómo se acercó a ella cuando la vio llorar y le lamió la cara. El perro de las lágrimas. Entonces el comisario alargó la mano despacio y le tocó la cabeza. Le apetecía llorar, dejar que las lágrimas le corrieran por la cara. Tal vez el prodigio se repitiera. La mujer del médico guardó el libro en el bolso y dijo: «Vamos». «¿A dónde?», preguntó el comisario. «Almorzará con nosotros si no tiene nada más importante que hacer». «¿Está segura? ¿De qué?». «De querer sentarme a su mesa». «Sí, estoy segura». «¿Y no tiene miedo de que la esté engañando? Con esas lágrimas en los ojos». «No». También hay esperanza en muchas páginas, tal vez no en todas, porque la obstinada actualidad a veces impone y desarma hasta los espíritus más vigorosos. En Lanzarote, cuando a la mesa, rodeado de las personas con las que habitualmente compartía los días, leyó el epígrafe y el final de la novela, el sobrecogimiento se impuso. Se dieron bienvenidas al nuevo libro con brindis, sin palabras, tal vez para disimular la extraña emoción que se apoderó de todos. Cuando el comisario llega a la Providencial Sociedad Anónima, pasadas las 7 de la tarde, habla con el ministro y le dice que han pasado 5 días, que la investigación se tiene que cerrar y que él no puede afirmar que la mujer tenga ninguna responsabilidad en el movimiento organizado del voto en blanco, ni que sea la cabeza de la organización. El ministro le dice que lo que importa es si está dispuesto, al margen de su convicción personal, a afirmar que la mujer del médico es culpable. El comisario dice que no. El ministro le dice que haga volver a sus ayudantes y que se quede en la capital hasta recibir nuevas órdenes. Y le dice que le recomienda ver los periódicos al día siguiente. Antes de que amanezca, el comisario ya está esperando en el kiosco más cercano a la furgoneta de reparto. Además de la fotografía del grupo, con una flecha que señalaba a la mujer del médico, al lado, dentro de un círculo, se mostraba una ampliación de su cara. Los títulos eran en negro y rojo: «Descubierto finalmente el rostro de la conspiración». Esta mujer nos cegó hace 4 años. Resuelto el enigma del voto en blanco. La investigación policial da los primeros frutos. El comisario no sabe qué hacer, pero de pronto una súbita decisión se apodera de él. Va por la máquina de escribir y se sienta a trabajar. Escribe un relato pormenorizado de los acontecimientos de los últimos 5 días. Terminado el trabajo, fotocopia la carta, dobla las 2 e introduce cada carta en su sobre. Luego desayuna, toma un taxi y se va a una de las direcciones que ha apuntado, un periódico. Pide hablar con el director. Le atiende el redactor jefe, que lee la carta. El comisario le dice que tiene que publicarse mañana y que si no lo hacen tiene otra carta que enviará a otro periódico y que ellos la publicarán. Van a ver al director, que le dice que es imposible publicar su declaración tal y como se encuentra redactada, porque están en estado de sitio y la censura tiene los ojos puestos sobre la prensa. Pero hay un truco, dice el redactor jefe: publicarlo en la parte final del artículo y apostar por la distracción o incluso por la pereza del funcionario de la censura. Cuando sale, el comisario se siente leve, sereno, duerme como un tronco. Por la mañana ve que tiene un mensaje en el contestador. El director de la policía le ordena que esté a la mañana siguiente en el puesto 6 Norte, a las 9 en punto. Pero en vez de eso, el comisario se va a ver muy pronto cómo se vende el periódico que contiene el artículo. Y ve también cómo, poco después, ese periódico desaparece de todos los kioscos. Poco después, ve a varias personas distribuyendo pequeños papeles que los transeúntes se detienen para leer y después se guardan en los bolsillos. Es la fotocopia del artículo del periódico secuestrado. Ese que lleva el titular: ¿qué más nos falta por saber? Ese que cuenta entre líneas la verdadera historia de los 5 días. Entonces el comisario no consigue reprimirse y allí mismo, como un niño, rompe a llorar convulsivamente. Una mujer de su edad se le acerca y le pregunta si se siente mal, si necesita ayuda, y él solo puede gesticular que no, que está bien, que no se preocupe, muchas gracias. Y como el azar a veces hace bien las cosas, alguien desde un piso alto de este edificio lanza un puñado de papeles, y otro, y aquí abajo la gente levanta los brazos para alcanzarlos, y los papeles vuelan como palomas, y uno descansa un momento en el hombro del comisario, y luego se desliza hasta el suelo.
Resulta que no todo está perdido. Llama por teléfono a la mujer del médico. Ella no está bien. Le dice que ojalá lo que ha publicado hoy uno de los periódicos y los miles de copias que se han repartido ayuden a aclarar ese asunto. El comisario le contesta que ojalá y le dice que tiene orden de regresar. Ella le contesta que espera que se vuelvan a ver. El comisario cuelga. Tiene ante sí una larga noche. Al día siguiente probablemente irán a buscarlo. Cuando se despierta se va a comprar los periódicos. El periódico que publicó el artículo no ha salido esa mañana. El comisario desayuna y luego decide ir al jardín donde estuvo con la mujer del médico. Desde allí veía la fuente y a la mujer del cántaro inclinado. Debajo del árbol aún hacía un poco de fresco. Se tapó las piernas con los faldones de la gabardina y se acomodó suspirando de satisfacción. El hombre de la corbata azul con pintas blancas vino por detrás y le disparó un tiro en la cabeza. 2 horas después, el ministro del Interior da una conferencia de prensa para comunicar la noticia de la muerte del comisario. Dice que todos los indicios apuntan a que se trata de una nueva acción criminal de los elementos subversivos que continúan en la antigua e infeliz capital. 2 horas después, es cesado por el primer ministro. Le acusa de que esa muerte ha sido una estupidez sin disculpa. El propio primer ministro asume la cartera de Interior. A las 10 de la mañana, 2 policías de paisano llaman al timbre de la casa de la mujer. Le dicen que tienen orden de llevarse a su marido para un interrogatorio. Le piden que le avise y que ate al perro, no le vaya a ocurrir un accidente. El médico pide un mandato, pero le dicen que no es necesario en estado de sitio. Va esposado. Extienda las manos. Le pido que no me ponga eso, por favor. Le doy mi palabra de honor de que no intentaré escapar. Vamos, extienda las manos y déjese de palabras de honor. Muy bien. Así es mejor, va más seguro. La mujer se abrazó al marido, lo besó llorando. No me dejan ir contigo. Quédate tranquila, verás como antes de la noche estaré en casa. Vuelve pronto. Volveré, mi amor, volveré. El ascensor comenzó a bajar. A las 11, el hombre de la corbata azul con pintas blancas sube a la terraza de un edificio fronterizo con la fachada posterior de la casa donde viven la mujer del médico y el marido. Lleva una caja de madera barnizada de forma rectangular. Dentro hay un arma desmontada, un fusil automático con mira telescópica que no será utilizada porque a una distancia de estas es imposible que un buen tirador falle el objetivo. Tampoco usará el silenciador, pero en este caso por motivos de orden ético, al hombre de la corbata azul con pintas blancas siempre le ha parecido una grosera deslealtad para con la víctima el uso de tal aparato. Elige el sitio desde donde disparará y se pone a la espera. Es una persona paciente. Más pronto o más tarde, la mujer del médico tendrá que asomarse a la terraza. Pasa 1 hora y la mujer del médico no ha aparecido. Ha estado llorando la pobre, pero ahora vendrá a respirar un poco. No abre la ventana de las que dan a la calle porque siempre hay gente mirando. Prefiere las de atrás, mucho más tranquilas desde que existe la televisión. La mujer se aproxima a la barandilla de hierro. Pone las manos encima y siente la frescura del metal. No podemos preguntarle si oyó los 2 tiros sucesivos. Yace muerta en el suelo. Y la sangre corre y gotea hasta el piso de abajo. El perro viene corriendo desde dentro. Olfatea y lame la cara de la dueña. Después estira el cuello hacia arriba y suelta un aullido escalofriante que otro tiro inmediatamente corta. Entonces un ciego preguntó: ¿has oído algo? 3 tiros, respondió el otro. Pero había también un perro dando aullidos. Ya se ha callado. Habrá sido el 3er tiro. Menos mal. Detesto oír los perros aullando. Y así les hemos contado Ensayo sobre la lucidez de José Saramago. Hemos seguido la edición de la editorial Alfaguara con traducción de Pilar del Río. Hemos citado algunos fragmentos del libro La intuición de la isla de Pilar del Río en editorial Itineraria. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, 1 hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.
y en las redes Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un Libro, Una Hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.